Hola a todos, bienvenidos al curso de Física 2. Como todos ustedes saben, el curso a partir de ahora será impartido de manera virtual. Esto debido a la infección del coronavirus. Esperamos de que la situación se normalice en algún momento. Sin embargo, para protegernos a todos, incluidos ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, vamos a continuar de manera virtual las clases. Se van a preparar estos videos con el fin de apoyar al estudiante en su formación del curso de Física 2. Recuerden que tienen siempre a disposición los profesores de la cátedra para solucionar cualquier duda que tengan respecto a la materia. Entonces, comencemos. En el curso anterior ustedes debieron haber empezado a ver el tema de estática de fluidos, donde debieron haber visto conceptos como presión, densidad. Sin embargo, en esos fluidos como tal no se movían. Ahora vamos a estudiar el movimiento, cómo se mueven ellos y algunas características principales. Bueno, el movimiento de fluidos se puede ver de dos paradigmas principales. El primer paradigma sería como agarrar el fluido y ver cada una de las partículas de él. Empezar a estudiar el movimiento de esas partículas, su posición y su velocidad en cada momento del tiempo, lo cual es realmente complicado. Habría que usar mecánica estadística. No es que no se vaya a usar mecánica estadística en algún momento de este curso. Sin embargo, existe otro paradigma que facilita mucho el estudio de los fluidos, que es el paradigma de tomar un punto del fluido y empezar a estudiar en esa región su densidad y su velocidad. No tengo que empezar a estudiar cada partícula, sino simplemente voy a estudiar el fluido en sus características generales. Este segundo paradigma fue dado por Euler y resulta extremadamente conveniente a la hora de estudiar fluidos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este segundo paradigma? Vamos a poner la velocidad y la densidad como funciones del tiempo y del espacio. Sin embargo, rara vez vamos a necesitar considerarlos esos. Ya verán por qué. Muy bien, entre las características principales de los fluidos pueden ser estacionarios o no estacionarios. Recuerden que nos vamos a ir por el paradigma de Euler, en el cual vamos a estudiar un punto del fluido y no una partícula del fluido. Entonces, si tenemos un fluido estacionario, es aquel en el que las funciones como la velocidad y la densidad no van a depender del tiempo. Y un fluido no estacionario es en el que alguna de estas variables va a depender del tiempo. También podemos tener la presión dependiente del tiempo. Entonces, ¿qué es esta dependencia o independencia del tiempo? Muy bien, que el fluido esté acelerando o que de un pronto a otro la densidad aumente o disminuya en algún momento del trayecto del fluido. Esto se puede traducir de la siguiente manera. Matemáticamente es muy sencillo. Es cuando la derivada explícita de alguna de estas funciones respecto al tiempo es igual a 0. O sea, si yo quiero agarrar la velocidad y la derivo respecto al tiempo, explícitamente respecto al tiempo, entonces me va a dar igual a 0. Lo mismo con la densidad y lo mismo con la presión. Incompresible o compresible. Bueno, compresible es muy sencillo. Podemos agarrar un fluido y meterlo en una caja cerrada con un pistón. Y si le aplicamos fuerza al pistón y el pistón se comprime, entonces la densidad va a aumentar. Eso es una dependencia directa del tiempo. Pero en ese caso, un fluido se va a decir que es incompresible en el caso de que no dependa ni del tiempo ni de la posición. La mayoría de líquidos tienden a ser incompresibles. Si experimentalmente se puede ver de una manera sencilla. Pongan el líquido en un frasco con un pistón y empiecen a empujar el pistón. Notarán que la fuerza es enorme y no van a detectar apreciablemente una variación en el volumen del fluido. Esto va a ser muy importante.
En un gas es más sencillo saber si un fluido es compresible o incompresible. En un gas es mucho más fácil intentar esto. Aún así existen regiones de fuerza en las que un gas podría ser incompresible dependiendo de las características, de cuánta fuerza le puede imponer. Hasta cierto punto podemos considerar a veces los gases como incompresibles. Sin embargo, los gases tienen una mayor libertad y pueden llegar a ser más fácilmente compresibles que un líquido. En los líquidos realmente es mucho más difícil, se requiere mucha más fuerza para tratar de apreciar un pequeñito cambio en el volumen. Muy bien, la viscosidad es una propiedad similar a la fricción. En ella un fluido le va a costar más moverse, se ocupa mucha energía para mantener el estado de movimiento. Un fluido muy viscoso puede ser la miel le va a costar fluir. Un fluido considerablemente menos viscoso puede ser el agua. Entonces vamos a considerar un fluido no viscoso como la ausencia de viscosidad, o sea, el fluido no va a empezar a perder energía cinética en su movimiento debido al contacto con su medio. Muy bien, luego la capacidad de rotar o no rotar, o estar irrotacional. Si nosotros agarráramos y pusiéramos un pequeño objeto externo y este empieza a girar alrededor de algún eje, se dice que el fluido es rotacional. Caso contrario, es irrotacional. Entonces, de estas características vamos a escoger que un fluido sea estacionario, sea incompresible, sea no viscoso e irrotacional. Con estas 4 características vamos a decir que un fluido como tal es un fluido ideal. Con ello nos va a permitir empezar a construir las ecuaciones del curso, que son las ecuaciones de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Voy a borrar la pizarra. Muy bien. Antes de empezar con la ecuación de Bernoulli, quiero hablar de otro concepto relacionado con el fluido, que son las líneas de flujo. Las líneas de flujo es una manera visual de determinar como tal la trayectoria de un fluido. Si nosotros tomáramos una partícula del fluido y vemos su trayectoria a lo largo del recorrido, podemos visualizar esta línea de flujo. Podemos tener muchas líneas de flujos. El conjunto de todas las líneas de flujo va a ser entonces lo que llamamos un tubo de fluidos o un tubo de flujo. Por ejemplo, visualmente podríamos pensar que una línea de fluido se mueve de esta manera. Si existiera algún obstáculo, la línea de flujo empezaría a bordear el obstáculo. Esta manera visual ayuda muchísimo a la hora de estudiar fluidos. Muchos conceptos en ingeniería van a depender de la simulación de las líneas de flujo. En sus carreras, muy probablemente, si van a trabajar con fluidos, van a trabajar con líneas de flujo y van a trabajar con simulaciones donde se van a representar tales líneas, ya sean líneas de flujo de aire o líneas de flujo de algún líquido. Este concepto va a ir muy relacionado siempre con las simulaciones. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en un tubo de fluidos. Voy a borrar acá. Entonces la primera ecuación que vamos a ver va a ser la ecuación de continuidad. Muy bien, ¿qué vamos a tomar en la ecuación de continuidad?
Vamos a tomar una línea de flujo. Entonces, un tubo de fluidos con este lugar que tiene área transversal A1 y este lugar que tiene área transversal A2. Disculpen, mis dibujos no son tan buenos y cuesta un poco hacerlos con este lápiz electrónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos áreas transversales A1 y A2. Recordemos, el área transversal lo que hace es que hace un corte respecto al tubo de fluidos. La idea será empezar a estudiar cómo se mueve el fluido de un lugar a otro. Vamos a tomar un fluido de momento casi ideal. Ya veremos por qué. Y al final vamos a tomar el fluido 100% ideal y usar la ecuación de continuidad en la forma final. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar un pequeño elemento de masa del fluido entrando por esta parte del tubo. Este elemento de masa le vamos a llamar un elemento de masa delta M, un pequeñito elemento de masa delta M, delta M1, y a la salida va a estar saliendo un delta M2 en el mismo intervalo de tiempo. Entonces vamos a tomar ese pequeño intervalo de tiempo como un delta T. O sea, en ese pequeño intervalo de tiempo está entrando y se mueve una cantidad delta X. Le vamos a llamar delta X1. Y a la salida algo similar, se está moviendo un delta X2. Lo vamos a tomar la salida un poquito más por acá. Entonces se está moviendo un delta X2 en ese mismo intervalo de tiempo. ¿Cuál va a ser la idea? Empezar a estudiar características de la densidad y la velocidad del fluido. Entonces, como tal, la velocidad de un elemento de masa a la entrada, ese elemento de masa tiene una velocidad de entrada aproximadamente igual al delta X1 entre el cambio de tiempo, y la salida similarmente no es igual de momento un delta X2 en el mismo intervalo de tiempo. ¿Cuál va a ser la idea? Aplicar al final las reglas de cálculo y hacer este pequeño intervalo tan pequeñito, el pequeño intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño como para tomar las velocidades de manera exacta. O sea, esta no, de momento no es la velocidad, pero mientras más y más pequeño lo tomemos, más se va aproximando a la velocidad instantánea. Muy bien. Ese pequeño intervalo de masa, delta M1, nos gustaría relacionarlo con alguna de las características de las dimensiones que tenemos, o sea, el área o lo que está moviéndose hacia el interior del tubo de fluidos. Para ello vamos a tomar la relación de masa con la densidad y tenemos también el volumen, o sea, la propia definición de densidad. Entonces nos dice que vamos a tener la densidad a la entrada por el volumen a la entrada. Este volumen a la entrada es muy sencillo.
sería el área 1, o casi el área 1, por el delta x1. Realmente esto sería aproximadamente igual. Cuando lo tomamos muy pequeñito, entonces sí sería igual. Entonces sería la densidad de entrada por el área 1 por el delta x1. El elemento de masa 2, la misma historia, la densidad de salida por el volumen de salida, y como análogamente el área 2 por el delta x2. Muy bien, ya tenemos una relación de la masa con la densidad. La densidad es una característica mucho más sencilla de medir en un fluido que medir un elemento de masa que esté entrando. Entonces ya no hay necesidad de estar considerando los elementos de masa, al menos no por el momento. Muy bien, lo siguiente será relacionarlos de alguna manera con lo que ya teníamos de los otros datos, el dato de la velocidad de entrada y el dato de la velocidad de salida. Entonces, podemos agarrar estas ecuaciones y dividirlas en el intervalo de tiempo. Entonces, hagamos esto. Recuerden que vamos a tomar un fluido casi ideal. Ya ahorita les digo por qué casi ideal. En este caso estamos tomando que el fluido no va a ser viscoso, no va a presentar, va a ser irrotacional. Nos va a interesar cuando es estacionario, y la parte de compresibilidad la vamos a dejar de momento de lado. Va a ser casi incompresible. No va a depender del tiempo, pero de momento puede depender de la posición. Entonces va a ser el único dato que vamos a dejar todavía la libre, que puede depender la densidad de la posición, pero no del tiempo. O sea, va a ser una constante para lo que respecta al tiempo. Entonces delta M1 entre delta T igual a la densidad de entrada por el área 1 por el delta x1 entre el cambio de tiempo. La misma historia para la otra. Técnicamente recordemos que esto es aproximadamente igual. Delta M2 entre el delta T es aproximadamente igual a la densidad de salida por el área de salida por delta x2 entre delta T. Esta expresión ya la teníamos, entonces la densidad de entrada por el área de entrada, el área transversal de la entrada, por la velocidad de entrada. La misma historia por este lado. Muy bien. A esta cantidad, la masa por entre el tiempo, se le va a llamar flujo de masa o caudal de masa según el libro. Es cuánta materia está fluyendo por unidad de tiempo. Como hemos tomado un fluido casi ideal que va a ser estacionario, no viscoso, no va a tener, aparte de eso, no va a tener más entradas y salidas, ni va a ser rotacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las líneas de flujo se van a comportar de manera bien portada. Entonces una línea de flujo no va a empezar a chocar con otra línea de flujo ni tratar de girar sobre ellas. Básicamente todo lo anterior le está diciendo
que lo que está entrando es igual a lo que está saliendo en el mismo intervalo de tiempo. Lo único que todavía puede depender es de que la densidad puede cambiar de una posición a otra, pero no con el tiempo. Con solo eso podemos encontrar una primera ecuación de continuidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si el intervalo de tiempo es muy pequeñito, las funciones que teníamos, delta m sobre delta t, van a pasar a ser derivadas. Muy bien, entonces pasamos a tener derivadas. Básicamente, con las características anteriores, no va a haber pérdidas, no hay ninguna otra entrada, ninguna otra salida. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente todas las características anteriores es de que esas dos características que teníamos anteriormente, esas dos cantidades van a llegar a ser iguales. Entonces de m1 de t, que este ya sí es igual a ρ1, densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1, va a ser igual al caudal el flujo de masa va a ser igual al otro flujo de masa, ρ2 a2 v2. Depende del libro, a esto se le llama una cantidad Q, que va a ser una constante. Entonces, esta es una primera ecuación de continuidad. Sin embargo, nosotros queremos tener un fluido ideal. En ese caso, lo último que nos faltaba era decir que el fluido fuera 100% incompresible, tanto que no va a depender ni del tiempo ni de la posición. ¿Esto en qué se traduce? En que la densidad es una constante. Y si la densidad es constante, si la densidad es constante, tendremos la expresión más sencilla de la ecuación de continuidad. El área transversal 1 por la velocidad de entrada es igual al área transversal 2 por la velocidad 2 o velocidad de salida. Esto vale para cualquier parte del tubo de fluidos y esto es una constante. Depende del libro, se le conoce como la letra R y se le denomina rapidez de flujo. Esta cantidad también es una constante y si analizamos las unidades, el área 1 tiene unidades de metro cuadrado, mientras que la velocidad 1 tiene unidades de metro sobre segundo. Por lo tanto, como tal, la rapidez del flujo tiene unidades de volumen sobre tiempo. Y de hecho, realmente eso está pasando. La rapidez de flujo también es el volumen de algún momento del fluido entre el tiempo que está fluyendo. Muy bien, mientras que esta otra Q tiene unidades de kilogramo por segundo. Tiene unidades de metro cúbico por segundo. A veces a R se le conoce como caudal o caudal de volumen, dependiendo del libro. Muy bien, si tienen alguna duda
cuando le estén hablando en algún otro curso cuál es el caudal, fíjense en las unidades, si son unidades de masa sobre tiempo o unidades de volumen sobre tiempo. Esto nos va a permitir determinar si cuál de los dos caudales está hablando. Muy bien, en el siguiente video se explica qué pasa cuando, digamos, tenemos más de una entrada o más de una salida. Bueno, por ahora el video lo voy a detener para que no quede tan pesado para el estudiante. Se van a hacer también videos respecto a ejercicios. Esperamos de que tengan suficientes ejemplos y ejercicios para poder asimilar la materia. Entonces me despido por ahora. Y ahora empezamos con la ecuación de Bernoulli, otra de las ecuaciones que determina la dinámica de fluidos y es extremadamente importante. Esta ecuación es una consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar de una vez un fluido ideal. Con todas las características que vimos anteriormente, que eran laminar, irrotacional, no viscoso, incompresible de una vez. No solamente casi ideal, como la ecuación de continuidad, que relajamos un poco la condición y al final le pusimos que era incompresible. En este caso sí lo vamos a considerar 100% ideal a la primera. También recordamos que hemos dicho que tenemos condición de ser estacionario. Ok. Entonces, les dije que empezaríamos con una consecuencia de la conservación de energía. Para ello, vamos a considerar un teorema que se debió haber visto en Física 1, llamado el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía nos va a ayudar a realizar esto, dado que si empezamos con solamente conservación de energía, vamos siempre a requerir el trabajo externo. Y ya les voy a explicar por qué. La situación va a ser la siguiente. Vamos a tener un tubo de fluido, igual como empezamos la primera parte. Denme un segundo. Vamos a tener un tubo de fluido. En este caso, el tubo de fluido, nuevamente, vamos a tener un área transversal de entrada y un área transversal de salida. No lo vamos a considerar cerrado como el anterior, si esta vez lo vamos a considerar abierto. Aquí va a haber un fluido en la parte externa que va a empujar el fluido para acá. A la entrada vamos a tener que está entrando con velocidad 1. A la salida vamos a tener una velocidad 2. Pero aparte de todo, vamos a tener el fluido externo que va a aplicarle una fuerza siempre hacia adentro del tubo de fluidos. Entonces, en la entrada vamos a tener una fuerza externa 1 y a la salida vamos a tener una fuerza externa 2. Noten que en la entrada el desplazamiento de un elemento de masa y la fuerza están en la misma dirección, mientras que en la salida van en direcciones contrarias. Si recuerdan eso implicaba que a la salida el trabajo sería negativo. Aparte de todo, el fluido está subiendo, está cambiando de altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecerle un marco de referencia. ¿Por qué? Porque habrá que considerar también efectos de la gravedad.
colocamos un marco de referencia. Al punto de entrada le vamos a poner una altura 1 y al punto de salida le vamos a poner una altura 2. Perdón. Una altura 2. Ok. En la salida, noten que el elemento de masa tuvo que subir a una altura mayor. Por lo tanto, ese elemento de masa está yendo en contra de la gravedad. Recordamos que la gravedad está apuntando siempre hacia abajo. Muy bien. Entonces la gravedad apunta hacia abajo. Ese también va a contar como un trabajo negativo. Entonces podemos continuar con el desarrollo. Tomamos el teorema trabajo-energía. Recordamos que el cambio de energía cinética es igual al trabajo neto realizado. La energía cinética va a tener una expresión relativamente sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pequeño elemento de masa m al puro inicio y ver cómo se comporta por el efecto de todas las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces el cambio de energía cinética es relativamente sencillo. Vamos a tener energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética está dando un medio de la masa, en este caso es un pequeño elemento de masa delta m, por la velocidad de salida al cuadrado, o la velocidad final, menos la energía cinética al inicio, y en este caso sería un medio de delta m por la velocidad al inicio del recorrido, o sea, la velocidad de entrada del elemento de fluido. Muy bien. En cuanto al trabajo neto realizado por él, vamos a tener varios aportes. Primero, el aporte dado por la fuerza 1. Entonces el trabajo dado por la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1 por su desplazamiento. Vamos a decir que se está desplazando ese elemento de masa una cantidad delta x1 dentro del tubo de fluido debido a esa fuerza. Como la velocidad está en la misma dirección de la fuerza, este trabajo contará como positivo. Entonces, fuerza 1 por un delta x1. El trabajo 2, similarmente, va a estar dado por la fuerza 2. En este caso vamos a tener un pequeño detalle. Como les mencioné, si van en direcciones opuestas, aparece un signo negativo. Entonces esto es menos la fuerza 2 del fluido externo que está tratando en todo momento de volver a empujar esto. ¿Cómo podríamos ver este fluido externo? En este caso, imagínense en el problema de la manguera. La atmósfera como tal está ejerciendo una fuerza sobre ese fluido tratando de volver a meterlo hacia adentro. Obviamente el agua de la manguera tiene mucha más fuerza para salir que la que le está aplicando la atmósfera para entrar. Así que el agua de la manguera sí puede salir fuera de la manguera. Entonces tenemos la fuerza 2 por lo que se está desplazando a la salida, un delta x2. Y el trabajo de la gravedad. Muy bien. Entonces el trabajo dado por la fuerza gravitacional será dado por el elemento de cambio de energía potencial. Recordamos el elemento de masa delta m por la constante de gravedad g minúscula por el cambio de altura. Esto recuerden que es el peso y el cambio de altura sería el desplazamiento. Y2 menos Y1, el cambio de altura. La razón de que le puse un Y2 y un Y1 es porque yo puedo colocar el marco de referencia realmente donde yo desee.
Entonces pude haber colocado el marco de referencia con Y1, así Y1 sería 0. Y hay algo más, vean que la fuerza de gravedad está yendo hacia abajo, mientras que el cambio de altura está hacia arriba. Por lo tanto, llevamos un signo negativo. Ok, cuando coloquemos esto dentro de la ecuación de trabajo-energía, vamos a tener un pequeño detalle. Vamos a tener una relación del delta M, del elemento de masa, con sus desplazamientos. Eso realmente es impráctico. Recordemos que en la ecuación, que la derivación de la ecuación de continuidad requeríamos al final hacer cálculo. En este caso no habrá necesidad de hacer cálculo, pero sí ocupamos de que ese elemento de masa tenga una relación con el desplazamiento. Ok, por la ecuación de continuidad recordamos que todo lo que está entrando es todo lo que está saliendo. El volumen de entrada tiene que ser el volumen de salida. Tenemos áreas diferentes y desplazamientos diferentes, pero podemos relacionar ese desplazamiento y esa área. Ahora, no hemos hablado de la fuerza externa. La fuerza externa vamos a hacer uso de lo que se vio en estática de fluidos. En este caso es un fluido estático que está tratando de aplicarle fuerza al fluido que sí se está moviendo. Es un fluido externo, es una fuerza externa. Entonces podemos utilizar lo que se vio en física 1, que es la fuerza debida a un fluido, bueno, actuando sobre un área, es igual a la presión por el área. En este caso la fuerza 1 por el área 1. Y también tendríamos una situación similar, fuerza 2 es igual a la presión 2, por el área 2. Ahora, muy bien, esto lo que nos hace es convertirnos lo que teníamos anteriormente de las fuerzas en términos de las presiones que ellas ejercen. Ahora veamos a ver cómo se ve en el trabajo neto. El trabajo neto estaría dado por la fuerza 1, pero la fuerza 1 ya sabemos que es presión 1 por el área 1 por su delta x 1. La fuerza 2, bueno, el trabajo 2, recordamos que era negativo. Vamos a tener la presión 2 por el área 2 por el delta x2, o sea, lo que se desplazó a la salida. Y aparte de todo, vamos a tener, el efecto de la gravedad, que va a ser menos delta m por g por el cambio de altura, y2 menos y1. Muy bien. Seguimos teniendo los delta x, pero recordamos que ese delta x es lo que está entrando dentro del fluido, mientras que el área es el área transversal. Si ese delta x es muy pequeñito, se vuelve el volumen del elemento de fluido que se está desplazando, al igual que el delta x2, siempre y cuando el delta m sea muy muy pequeñito, eso se vuelve en volúmenes. Y si se vuelven volúmenes, por la ecuación de continuidad, realmente son el mismo volumen. Lo que está entrando, mientras más pequeñito sea, lo que está entrando de volumen es igual a lo que está saliendo de volumen. Entonces, ese volumen, delta V, va a ser igual al A1 por el delta X1. Y como ya les dije, es lo mismo que el A2 por el delta X2. Realmente es el mismo volumen, siempre y cuando sea muy muy pequeñito. Ahora tenemos un volumen y seguimos teniendo el problema acerca de cómo relacionarlo con la masa. Pero como les mencioné en la clase de ecuación de continuidad, podemos realmente cambiarnos de volumen a la masa utilizando siempre la relación de densidad. Entonces, recordando la densidad,
es igual al elemento de masa por su volumen. Por lo tanto, tenemos ya una expresión para el trabajo. El trabajo total va a ser P1 por el volumen 1, pero ese volumen 1 lo puedo cambiar por la masa entre la densidad. Noten que ya le quité las etiquetas porque es el mismo elemento de masa el que está entrando, el mismo elemento de masa que está saliendo. Menos la presión de salida por nuevamente el mismo elemento de masa entre la densidad, menos delta M por G por el cambio de altura, Y2 menos Y1. Ahora muy bien, si lo notan, tanto en la parte de la energía cinética vamos a tener lo siguiente. En la energía cinética vamos a tener una dependencia de los elementos de masa, el delta M. Y en el trabajo, en cada una de las expresiones vamos a tener dependencias de los elementos de masa. Esas dependencias de los elementos de masa nos va a permitir, a partir de ahora, cancelar los elementos en la ecuación de trabajo-energía. Entonces hagamos eso. Permítanme borrar acá lo que queda de la pizarra. Muy bien. Entonces, dado que nosotros teníamos, perdón, voy a cambiar el color. Que el cambio de energía cinética es igual al trabajo neto. Entonces, sabemos que un medio del elemento de masa delta M por la velocidad de salida al cuadrado menos un medio del elemento de masa por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a, entonces tenemos la presión 1, aquí puedo sacar a factor común el resto de cosas, entonces tenemos presión 1 menos presión 2 por el delta M entre la densidad, y aparte tenemos menos delta M por la gravedad G por el cambio de altura Y2 menos Y1. Muy bien, como pueden notar, el elemento de masa estaba en todas las partes de la ecuación, entonces los puedo cancelar. Puedo cancelar el elemento de masa acá, puedo cancelar el elemento de masa acá, puedo cancelar el elemento de masa acá y puedo cancelar el elemento de masa acá. Ahora, en el denominador, aparte de todo, vamos a tener la densidad ρ. Esta densidad lo que nos lo podemos pasar a multiplicar y tener una expresión un poco más sencilla de la ecuación de Bernoulli. Bien, y va a venir a reemplazar lo que es la masa. Entonces vamos a tener en la siguiente expresión, perdón, voy a cambiar de color, acá está, un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado es igual a
la diferencia de presiones, P1 menos P2, y ya aquí no va acompañando nada más, menos la densidad por G por el cambio de altura. Muy bien, con esta expresión, de hecho, ya podemos casi tener una ecuación de Bernoulli. Sin embargo, se puede simplificar bastante. Noten que podemos poner todas las etiquetas 1 de un lado y todas las etiquetas 2 del otro lado. O dejarla en forma de diferencias, pero es tradicionalmente mejor dejarla en todas las etiquetas de un lado y todas las etiquetas del otro lado para hacer una conclusión bastante fuerte de la ecuación de Bernoulli. Entonces, trasladando todas las etiquetas 2 de un lado y todas las etiquetas 1 de un lado, vamos a tener lo siguiente: la presión 1 más la densidad por G por la altura inicial, más un medio de la densidad por la velocidad del inicio al cuadrado. Esto nos da que es igual a la presión externa 2 más la densidad por G por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esto quiere decir de que esto al final va a ser una constante, igual que la ecuación de continuidad. Ok, esto es un resultado bastante fuerte de la ecuación de Bernoulli. La presión externa más el efecto gravitacional sobre el elemento de masa más el efecto de energía cinética sobre el elemento de masa, en este caso las masas han sido reemplazadas por las densidades, es una constante a lo largo de la trayectoria. ¿Esto qué quiere decir? Para la ecuación de Bernoulli siempre puedo establecer un punto 1 y un punto 2 y un punto 3 y siempre se va a cumplir a lo largo de esa trayectoria, siempre y cuando sea un tubo de fluido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un tubo de fluidos con una entrada por acá, y si seguimos considerando el resto de la trayectoria del tubo de fluido, yo puedo establecer un punto 1, un punto 2 y un punto 3, y la ecuación de continuidad siempre se va a cumplir a lo largo de la trayectoria. Esto va a ser muy importante a la hora de hacer ejercicios. Otra cosa muy importante: el marco de referencia yo lo coloqué arbitrariamente, pero yo puedo colocarlo donde quiera a menos de que usted se lo den. En muchos problemas nunca le van a dar el marco de referencia, así que en el caso de que tengamos un sencillo problema de Bernoulli, si tenemos un sencillo problema de Bernoulli donde vamos a tener un punto de entrada y un punto de salida, yo puedo escoger el marco de referencia donde quiera. Si lo escojo acá, entonces voy a tener dos alturas, Y1 y Y2, pero lo puedo escoger también acá. En este caso, la altura 1 sería 0 y la altura 2 sería simplemente la altura de 2, o lo puedo haber escogido arriba y en ese caso la altura 1 sería negativa. Tengan mucho cuidado, esto sí funciona igual que los problemas de energía en física 1, así que en realidad los problemas se pueden volver relativamente sencillos únicamente combinando ecuación de Bernoulli
y ecuación de continuidad. Para efectos del curso, solo esas dos ecuaciones son las principales de mecánica de fluidos. Sin embargo, no se pueden olvidar de la parte de estática de fluidos a lo largo de todo el curso. ¿Por qué? Porque se hará énfasis en eso en la parte de termodinámica.